San Sergio de Radonés, capítulo 3, inciso F. La Abadía de la Trinidad, lugar de renovación. El abad Dionisio Sobninovsky reúne en su morada a cuantos quieran participar en esta obra. La mayoría de los reformadores admiran a Máximo el Griego y siguen su programa de reforma. Dos problemas ocupan sobre todo el pensamiento de los que trabajan en la abadía: la corrección de los libros litúrgicos y la renovación religiosa y moral. Se preconiza una lucha contra determinadas fiestas populares demasiado bulliciosas, acompañadas con frecuencia de libertinajes, y contra el desorden que reina en las iglesias. Se prevé la institución del sermón dominical obligatorio, caído completamente en desuso. La abadía instala dentro de sus muros una imprenta y publica las vidas de los santos Sergio y Nicón, 1646-1647. Toma medidas para salvaguardar la pintura tradicional, los íconos. Amenazada por una invasión del arte occidental. Simón Azariñé, sabio monje y cronista, escribe el relato de los nuevos milagros de San Sergio y un libro acerca del papel de la abadía. Por último, en 1647 y en 1654, uno de los monjes de la Trinidad de San Sergio, Arsenio Sukhanov, realiza viajes a Oriente, Grecia, Monte Athos y Palestina, y trae de ellos más de 500 manuscritos antiguos que servirán para la corrección de los libros religiosos. Hacia mediados del siglo se establece definitivamente el camino real entre Moscú y la abadía, hasta que en 1862 se construyó un ferrocarril. Será la vía de las peregrinaciones, jalonada de palacios donde los soberanos se detendrán en sus viajes hacia San Sergio. Su importancia solo puede compararse con la de Santiago de Compostela en la Edad Media. Hasta Pedro el Grande y la Gran Catalina la seguirán fielmente, a pesar de su lucha contra los monasterios. El camino real salía de Moscú por la Puerta de la Cruz, cruzaba el Bosque de María y pasaba junto a un cementerio en el que fue enterrado, andando el tiempo, el conde Rostopchín, gobernador de Moscú. Los zares y las emperatrices se detenían allí en grandes tiendas de cara al Bosque de María. Allí fue donde hizo su primera parada el zar Alejo, que llevaba a su hijo, el futuro Pedro el Grande, que entonces tenía 3 años, 1675. La aldea siguiente, Alexenkoye, lo mismo que el bosque, pertenecían a la corona. Andando el tiempo, fue construido allí un palacio en el que los monarcas eran recibidos por las autoridades cuando regresaban de la abadía. Este palacio fue destruido en 1812 y no fue reconstruido jamás. La aldea Rostoquín, cerca de allí, pertenecía ya a la Trinidad de San Sergio. Fue confiscada por el Estado en 1764. El camino seguía luego a lo largo del río Yauza y pasaba por las aldeas Lenovo y Medvenkovo. Esta última pertenecía al príncipe Pojarsky, libertador del territorio, en 1612. Había allí una antigua iglesia del siglo XVI. El primer palacio en el que los zares y las emperatrices pasaban la noche estaba construido cerca de la aldea de Tainikoisky. El zar Alejo había construido allí una iglesia dedicada a la Anunciación del Arcángel Gabriel, a la Santísima Teotocos, que la emperatriz Isabel había enriquecido y embellecido. Estos dos monarcas fueron los que hicieron las peregrinaciones más frecuentes a la tumba de San Sergio de Radonés. El camino real proseguía hacia los grandes Minchi, donde se encontraba el segundo alto,
que se hacía en tiendas y luego alcanzaba la aldea de Pushnikino, con su palacio destinado a estancias de los zares y de los patriarcas. Las peregrinaciones durante los siglos XVII y XVIII se hacían con gran pompa. Un escuadrón de tiradores precedía a los corredores y al cortejo de carruajes que transportaba los donativos para la abadía. La carroza real marchaba rodeada de boyardos. Toda la población corría para ver al monarca y para presentarle las súplicas, y el pan y la sal tradicionales. Los zares distribuían por su parte limosnas a los pobres. Pasaban por delante de la iglesia de San Nicolás de Mira, construida en 1642, y llegaban a la aldea de Bratochino, en el que había un pequeño palacio en un bosque de abetos. Los zares se detenían allí cuando realizaban las peregrinaciones a pie. La iglesia de la aldea dedicada a la protección de la Santísima Virgen fue edificada por la emperatriz Ana. La emperatriz Isabel, que gustaba mucho de aquel lugar, construyó un segundo palacio y lo arregló para permanencias prolongadas. En la actualidad no queda nada de esas construcciones. El zar Miguel, recién elegido, fue recibido por el clero y los boyardos en Bratochín en el año 1613, antes de su entrada solemne en Moscú. Los peregrinos visitaban en la aldea Atalitsi las grutas excavadas por el monje Antonio y seguían su camino hacia el monasterio de Kotkov, donde se encuentran las tumbas de los padres de San Sergio. No queda nada de los edificios antiguos que fueron quemados durante los tiempos turbios. El convento fue reconstruido por el zar Miguel, pero el Grande no se atrevió a cerrarlo. Pero como era hostil a la vida contemplativa de las monjas, hizo venir en cajeras de brujas. Estas enseñaron el arte de la puntilla flamenca a las hermanas, arte que se perpetuó en el convento de Kotkov hasta la Revolución. Pasado el monasterio, el camino real llegaba a la aldea de Vosvijeskoye, donde había un palacio del que solo quedan los cimientos, que más tarde sirvieron para la edificación de una iglesia parroquial. A 3 kilómetros de allí, en la altura rodeada por el río Pakrad, se encontraba Radonez, o más bien lo que quedaba de esta ciudad célebre destruida por los tártaros. Una iglesia de madera que fue reconstruida en piedra en el siglo XIX. La aldea que la circunda ha perdido su nombre y se llama simplemente Gorodok, pequeña aldea. En otra altura, no muy lejana, había una capilla y una gran cruz levantada en el lugar en que San Esteban de Perm, yendo hacia Moscú, saludó a San Sergio. Era la última etapa antes de llegar a la abadía. Los zares y las emperatrices bajaban del carruaje para orar delante de la cruz, siendo lo más frecuente que hiciesen el resto del camino a pie, pasando por el lugarejo de Volcucha, en donde el abad Dionisio había bendecido el ejército de liberación. A fines del siglo XVII, la abadía de la Trinidad desempeñó en 2 ocasiones un papel histórico. El año 1682, los jóvenes zares Pedro y Juan se refugiaron en ella en el transcurso de una revuelta, y en 1689 Pedro el Grande se refugió por segunda vez, permaneciendo en la abadía durante 2 meses. En ese momento afluyen a la abadía todos aquellos que reconocen al zar, y ésta se convierte en la capital provisional del estado. Pedro el Grande, que creía que todos los ciudadanos de su imperio debían trabajar para el Estado y que veía en los monasterios hogares de oposición a sus reformas, emprendió desde principios de su reinado una lucha implacable contra los monjes. Los llamaba holgazanes y a los abades y superiores la gangrena del Estado. Prohibió a los monjes el empleo del papel y de la tinta, y en 1723 promulgó una ley según la cual quedaba prohibido el admitir a nuevos monjes. Sin embargo, por respeto a San Sergio y en reconocimiento del asilo que los monjes le habían concedido, dejó aparte la abadía de la Trinidad.
La emperatriz Ana fue la primera que intervino en la vida de la abadía. Fue colocado al frente de la misma un colegio de 12 monjes ancianos nombrados por el sínodo, y el abad perdió casi todas sus prerrogativas. Ni siquiera podía elegir sus colaboradores. El gobierno otorgó a la abadía el título de Laura, archiabadía, que en aquella época correspondía únicamente al monasterio de las Catacumbas de Kiev, 1744. La emperatriz Isabel, que veneraba especialmente a San Sergio y que visitaba con frecuencia la abadía, hizo construir un campanario de 82 metros de altura. Los proyectos fueron trazados por el célebre arquitecto conde Rastrelli, pero la ejecución fue confiada a arquitectos rusos en 1757. Catalina la Grande no se atrevió a confiscar los tesoros de la abadía cuando la secularización de los conventos, y solo la desposeyó de sus tierras. La población campesina que por aquel entonces trabajaba en los dominios del monasterio se elevaba a 106.000 personas. En 1742 fue abierta una escuela en el recinto de la abadía, y en 1782 el metropolitano Platón fundó, no lejos de la Trinidad de San Sergio, el monasterio de Betania. La biblioteca, que desde mediados del siglo XVII poseía más de 700 manuscritos antiguos, se había enriquecido aún más durante el siglo XVIII.